confianza de la... El licenciado, profesor académico Israel Abreu en escena. Había abandonado este canal, está de regreso con nosotros en la mañana de hoy. Bienvenido, Israel, ¿qué tal? Un privilegio condenado al éxito, profesor. Si Luis no lo permite. Porque en cualquier... ¿Cómo así? En cualquier... Bueno, todos los meses nos sacan un pedacito del patrimonio que tenemos cada vez que envían esa nota del Banco Central que la inflación está acabando con nosotros. Quizás nos dejen algo. Hablando de inflación, el Banco Central en cada uno de los gobiernos pinta las cosas tan bonitas y de verdad que yo entiendo lo del crecimiento macroeconómico, porque definitivamente solamente hay que ver el antes y el después de la República Dominicana. Pero ¿por qué es tan difícil esa redistribución? ¿Por qué es tan difícil que llegue un poquito más hacia abajo el tema del crecimiento económico? Mira, la responsabilidad de eso ha sido de los últimos gobiernos de 1961 hacia acá. Yo creo que inclusive hasta eso ha reivindicado todas las cosas malas que hizo Trujillo. Que hizo Trujillo, que no tiene nada bueno, nada que resaltar. El hecho de que lo hemos hecho tan malo de 1961 hacia acá. Que todavía hay gente que dice, necesitamos un Trujillo. Que lo reivindicamos. Sí. Ahora bien, de manera específica, en función a tu pregunta, República Dominicana real y efectivamente crece. Ahora, ese crecimiento se circunscribe de manera específica a sectores que controlan en alguna medida la economía. Y son los casos, por ejemplo, de las telecomunicaciones, que todos los años crece. Ahora, la pregunta que cada ciudadano debe hacerse al respecto, ¿esas empresas generan más empleos año tras año? Cuando la tendencia de los últimos años es lo contrario. Esas empresas lo que hacen es hacerse más eficientes y despedir más personas. Y ese capital que producen, que crece en real efectivamente, es repatriado nuevamente en más de un 95%. La única empresa que en este momento es 100% de capital dominicano, ustedes todos la conocen, en manos del dueño de uno de los medios más importantes de República Dominicana. Don Pepín. Y no. Gómez Díaz. Gómez Díaz. Sí, de medio de comunicación. Sí. Viva. Sí. Y tiene una participación de menos de un 5%, o sea que no es importante. Entonces, ese crece y esos cuartos se van. Y año tras año, ¿verdad? Ese capital que se produce se va del país, ellos se hacen más eficientes y despiden más personas. Esa es una. La otra es el sector minería, un defecto que hemos cometido de 1961 hasta la fecha. La minería real y efectivamente crece. Ahora, ¿quiénes se llevan ese dinero? Falcondo, Barrick. Y otras mineras no menos importantes que andan por ahí. De hecho, hasta los chinos están aquí buscando este material que se utiliza en República Dominicana y que se utiliza Larimar y ámbar, vienen, lo extraen, se lo llevan y lo venden carísimo y dejan el mínimo aquí. Nosotros no hemos sido capaces, por ejemplo, hasta de agregar valor. Agregar valor, porque esa piedra, el Larimar solamente se da en la República Dominicana. Una pregunta que yo tendría, porque aquí se supone que todo está regularizado y todo está legislado, inclusive ese tema de la minería, un porcentaje importante debe ir al sector o al pueblo donde se desarrolle, por ejemplo, la minería. Fondos mineros. Eso lo de Barrick es el 5%, por ejemplo. ¿No sería suficiente una intención de realmente hacer las cosas como deben ser para que se sienta, por lo menos en determinados sectores, ese crecimiento macro se convierta en un crecimiento micro en materia de empleo, de alimento, de acceso de la población? De intenciones está trillado el camino hacia el infierno, lamentablemente. Y es el caso de este gobierno. Muchísimas buenas intenciones, pero al final, ¿verdad?, tomaron el poder y no han hecho los acuerdos ni los arreglos necesarios para que esa riqueza entonces, ¿verdad?, sea el beneficio que la población debe recibir, porque al final somos los dominicanos, ¿verdad?, que de manera específica hacemos los esfuerzos necesarios para poder sobrevivir en esta economía. Nosotros somos quienes provocamos eso. La resiliencia de nuestra economía es el producto de que cada dominicano, formal o informalmente, se levanta todos los días, como decimos como dominicanos, con el machete en la boca, a buscar el dinero de resolver los problemas básicos de la canasta básica familiar. Por ejemplo, un sofisma que hay ahora mismo es el tema relacionado
con el aumento salarial, que debo citarlo necesariamente. La gente, es más, yo estoy seguro que aquí en esta planta física, ahora mismo, todos los camarógrafos, algunos que me desmientan, aquí nadie se va a beneficiar con ese aumento salarial, nadie de los que estamos en esta planta ahora Eso lo mismo. quería preguntar, el tema de las empresas y de este aumento, sobre todo las micro. Aquí nadie se va a beneficiar. Algunos de ustedes, Ramón, ¿tú vas a picar en el aumento? No. Entonces, oiga, ¿por qué? Primero, la composición laboral de República Dominicana y en este preciso momento histórico de nuestra historia ha sido peor que nunca. El 56%, o sea, 56 de cada dominicano con edad para trabajar de manera formal, lo hace de manera informal. Oigan bien, 56 de cada 100, eso es lo primero. Esos 56 ya tienen que sacarlo, eso no se van a beneficiar, eso todo lo contrario. Eso van a ver afectados sus intereses, porque el aumento de salario es inflacionario. ¿Los emprendedores entran ahí? Entonces, los emprendedores no entran. No. Entonces, los emprendedores no entran. Entonces, de ese, 44, entonces vienen de manera específica los sectores no regulados del sector laboral. Por ejemplo, en República Dominicana existen 19 tipos de salarios de acuerdo a la actividad económica que realicen las empresas, de acuerdo al tamaño y a la actividad económica. Entonces, de esas 19, solamente van a ser beneficiarias del aumento de ese salario mínimo las no sectorizadas. Estamos hablando de todos los comerciantes y vendedores de servicios en República Dominicana. Desde la escala de 11.900 pesos de la microempresa hasta la gran empresa que gana hasta ahora 19.000 y pico y va a ganar 24 a partir de abril. Pero solo van a beneficiarse los que tienen el salario mínimo, porque los que tienen un salario eso es lo que superior se revisa cada no 2 se años, el indexa. salario Aquí mínimo. nadie dijo nada, o sea que No. aquí todo el mundo está por encima del salario Sí, mínimo. No, porque aquí se paga bien, esto es una Aquí empresa. estos tigres ganan cuarto, aquí esta familia camina. El hecho es, ¿verdad?, que el efecto económico de ese aumento salarial solamente, ¿verdad?, se va a traducir en un titular de periódico. El efecto económico que eso va a producir en los bolsillos de los ciudadanos. Menos... ¿Y la clase media? Bien, gracias. No, la clase media lamentablemente ha visto desplazar su calidad de vida hacia abajo. Y lo voy a explicar eso también ahora en un momento. Entonces, ¿qué pasa? Que alrededor de la población activa, otra cosa que se le pasó a esa actividad política que se realizó en el Consejo Nacional de Salarios. Sí, claro. Encabezada por el candidato del PRM. Por el candidato del PRM fue que además el sector público, que tiene una gran franja de salarios mínimos, ¿verdad?, ni siquiera se tocó, de eso ni se habló. No obstante, la parte laboral del sector público 10.000 pesos gana. es un desastre. Es un desastre. Desde el 2006 no se ajustan los salarios. No se Oigan bien, aumenta. hoy más que nunca en República Dominicana hay botellas que son incuantificables, de hecho, para que ustedes sepan. Cuando el Código Penal, ¿verdad?, valga la redundancia, penaliza la vagancia, el gobierno le paga a gente para que no haga nada. Y la mendicidad. Hoy más que nunca. Entremos a un tema que Evelyn quería ver, el tema del banco Silicon Valley. La quiebra. impacta en República Dominicana, porque ella tiene un dinerito en la bolsa de valores Uno que se chelito. desplomó, entonces ella está preocupada. Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Pero en sentido general, según el ranking de Forbes, el SBC, ¿no?, ocupa la 16ª posición dentro de los bancos norteamericanos y tenía activos por alrededor de 201.000 millones de dólares. Esos son todos los cuartos más 20 pesos. Ahí cabe República Dominicana en ese banco. Y qué espacio en términos económicos. El hecho es que en esa posición y de acuerdo a la actividad que realizaba hasta entrada la pandemia en Estados Unidos, ese banco se dedicaba a prestar capitales de riesgo, es decir, a emprendedores, a emprendedores a startups de empresas tecnológicas. Era su fuerte. Lo que en alguna medida le generaba grandes recursos, además de que estaba en Silicon Valley, que es la capital tecnológica del mundo, en donde se han desarrollado la inmensa mayoría de empresas tecnológicas y las más exitosas. Pues definitivamente ese fue el principal ramo de la economía norteamericana que se vio afectado. No obstante, parte de la situación que vivió
ese banco en función de la debacle que tuvo ya en este fin de semana fue, primero, que la política monetaria del gobierno norteamericano cambió drásticamente. Pasó de ser una política de, inclusive en algunos momentos de la historia económica norteamericana, tasa cero, sí, tasa cero, producto del incentivo a los emprendedores y a la misma economía norteamericana a hacer una tasa de política monetaria de alrededor de un 3% en este momento. Lo que implica que esos emprendedores que en alguna medida accedían al Silicon Valley Bank para obtener recursos y financiar sus proyectos, entonces empezaron a verse imposibilitados a acceder a esa fuente de recursos para financiar sus proyectos por el aumento del costo del dinero. Entonces, un aumento de la tasa de política monetaria y una emisión masiva de la FED de bonos del gobierno norteamericano para hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿verdad? Constreñir la economía, que ese es un punto que tenemos que hablarlo necesariamente. República Dominicana registró, ¿verdad?, el crecimiento más bajo de los últimos 14 años en el mes de enero. Entonces, Estados Unidos una política restrictiva. Sin embargo, uno de los mayores en la región. Sí, pero tú te refieres a lo interno y lo que significa para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que el Silicon Valley Bank, entonces, colocó los fondos que tenía, de manera específica, tenía colocados en bonos de la FED 41.000 millones de dólares. Eso representa el 25%, alrededor del 25% del total de sus activos. Ya la naturaleza de prestarle, ¿verdad?, a los emprendedores a tasas de interés como estuvieran en el mercado en este momento ya no era su principal actividad. Eso les generó, ¿verdad?, ellos no supieron manejar los niveles de liquidez necesarios para compensar ese desbalance en su caja en función de esa baja que tenía al respecto de los préstamos a los emprendedores, y de manera masiva entonces los emprendedores pues empezaron a utilizar su propio capital, fondos que tenían en cuenta corriente en el Silicon Valley Bank, fueron de manera masiva a retirar sus recursos, y eso creó una situación de iliquidez en el banco, ¿verdad? Claro. Ok, se crea la situación. Está claro que no es fraude, que no es engaño, que no es robo, que no es... Pero... hay falta de regulación. Sí, claro, eso hay falta de regulación. Ese es un déficit pendiente. Y seguimiento. Porque hay parámetros en la banca que pueden dar al traste con lo que está pasando si no se le da un estricto seguimiento. Y sobre todo, cuando se cambia de política monetaria, cuando un gobierno cambia de política monetaria de manera tan estricta y rápida, de un mes a otro. Por ejemplo, el caso de nosotros pasamos de 3 a 8.5 en 3 meses. Eso puede crear una situación. Yo creo que ese debe ser el espejo en donde debemos verlo. Entonces, eso crea una situación de iliquidez, y el Silicon Valley Bank tiene que de manera urgente vender parte de esos bonos soberanos por debajo del precio del que lo compró. Y en esa transacción... ahí pierde. Va a perder mucho dinero. Perdió 1.800 millones de dólares, casi además nada. de la estampida. Santísimo. Además de la estampida digital, ¿verdad? Exactamente, del retiro masivo de dinero. Sí. Entonces, finalmente, estoy haciendo este pequeño periplo, ellos, para tratar de compensar esa iliquidez, emitieron acciones y la colocaron en bolsa por alrededor de 2.200 millones de dólares. Pero muy bajito también. Lo que lamentablemente no prosperó. No, que nadie vaya a comprar. Ay, que ese banco está en quiebra, si puso unos valores en la bolsa, voy a comprarlo. Pues tú te vas a llevar la peor parte. Exactamente. Entonces, ahora, ¿cómo nos afecta eso a nosotros? En República Dominicana, del total de la población de dominicanos en Estados Unidos, menos de un 5%, estoy siendo inclusive optimista, menos de un 5% tiene proyectos en el área del emprendimiento. Es por todo conocido de que, a pesar de que en Estados Unidos hay dominicanos que se han dedicado a prepararse, y los hay en materia política, en materia tecnológica, no es Silicon Valley el objetivo desde el punto de vista de materia de financiamiento de sus proyectos. El tema de... no lo es. Y lo otro es que el ramo económico en el que nos encontramos no nos permite a los dominicanos en el extranjero formar parte de esa inmensa mayoría de inversores en el banco. Entonces, lo que sí nos puede afectar es que el problema bancario sea sistémico
Y daña otros bancos con los que sí tenemos en relaciones. donde nosotros tenemos relaciones. El problema de la clase media no le llega el aumento de salario. El combustible está caro, la comida ni se diga, o sea, todo ha subido. Ese aumento, por ejemplo, se traduce en que el que va a aumentar, simple y llanamente, le va a pasar ese aumento a los productos que vende, ¿verdad que sí? Porque no puede perder. ¿Cómo ha perdido la clase media en estos momentos calidad de vida? Además de que, por ejemplo, por ahí viene otro impuesto, porque ese tema el chequeo de los vehículos, ¿verdad? Eso viene siendo prácticamente otro impuesto. Aparte de la placa, va a haber que pagar la inspección. Y todo eso se le carga a la clase media. Y nadie dice nada. Miren, nosotros los economistas, ¿por qué nada más ahí que se va todo? Yo debo explicar algo. Y el profesor en alguna medida me corregirá por sus años de experiencia. El hecho es que el análisis de la canasta básica familiar solamente registra un número desde el punto de vista cuantitativo. Sí. Eso significa, por poner un ejemplo, que es un ejemplo lo más didáctico posible. Un ciudadano, imaginemos que el salario de un dominicano clase media son 10,000 pesos. Y eso mismo equivale a su canasta básica familiar. Ahora bien, esa canasta tiene, por poner un ejemplo, carne de res, tiene vegetales, arroz, habichuelas, etcétera. Eso es en el mes de enero. ¿Qué pasa? Que en el mes de febrero, para poder tener los mismos productos desde el punto de vista de la calidad, no de la cantidad, ¿verdad? Tú necesitas 15,000 pesos. Pero tú lo que estás ganando son 10. Los mismos 10. Los mismos 10. Lo que de manera extraordinaria se hace extraordinaria e inmediata es tú reducir la calidad de los productos que vas a ingerir. Entonces tú agarras y cambias la carne de res por sardina y huevo. El arroz, si tú lo comprabas selecto, ya tú lo compras del caqueado, del B. Yo creo que eso no existía ya. O sea que la calidad... Hace mucho ya salió de la clase media baja. Sí, claro, patrón. ¿Verdad? No, se le Ella salió, no compra se el le colmado. zafó. Eso se ve con los ojos de la cara. No, se le zafó. Ella no Se ve con compra los ojos de la cara. colmado. Sí, no hay duda. No, Ahora- de verdad. Ella no compra Ahora, un colmado. Entonces, desde el punto de vista cualitativo, el ciudadano en lo inmediato, eso es al otro día, baja la calidad de los productos que ingiere. Eso no lo medimos los economistas. Pero para el mes que viene, ya la canasta básica sigue siendo lo mismo 10,000 pesos, pero con una calidad menor. Eso es lo primero que se hace. Eso de una vez. Ahora bien, desde el punto de vista de la inflación, ¿verdad? Y de cómo eso va en detrimento de tu calidad de vida y de la clase a la que tú perteneces, es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque entonces hay productos secundarios, hay otras canastas, como la canasta de productos médicos, ¿verdad? Y algunos servicios que son básicos, que tú no puedes hacer eso. La factura de la luz se nos duplicó a todo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si en lo inmediato la economía no genera la suficiente cantidad de actividades económicas que me permita a mí diversificarme o aumentar mis ingresos, entonces yo lo que hago es que recorto y voy desplazando mi calidad de vida. Empiezo a pasar de clase media a clase media baja y eso se refleja en los números. Sí. El Ministerio de Economía y de Planificación y Desarrollo registró una reducción de la calidad de vida del dominicano. Unos que entraron a la extrema pobreza, otros que entraron a la pobreza monetaria y la clase media que se desplazó a la clase media baja. Cuando se abrió la economía, el gobierno dijo que la economía creció un 12%, pero ahora la economía creció 4.5%. Se disminuyó, fue. ¿Cómo? Cuando se abrió la economía, y recuerdo esta discusión porque Leonel Fernández decía que era un rebote. Exacto. Y ellos dijeron que no, que la economía había crecido un 12%, pero no la estaban comparando con el 19%. Realmente había crecido un 6%. Sino con el 20%. Esto es cierto, porque ahora la economía lo que creció fue 4.5%. No, mira algo, la economía creció. Sí. Que se considere un rebote o no, es por la compensación entre un año y otro. Entre un año y otro. Exacto. Pero creció. Sí. Que lo valoremos 12 o 6, perfecto. Es una valoración personal de cada quien. Ahora la economía creció. Sí, eso no es mentira. Ahora, el efecto de ese crecimiento todavía lo estamos pagando hoy. Aquí mismo yo creo que yo vine aquí a decir, ¿verdad?
que no era posible que República Dominicana en menos de 6 meses desembolsara 216 mil millones de pesos de nuestro encaje legal para prestarlo para consumo. Eso no era posible. Inclusive en algunos de los programas en los que participo, entrevistamos al superintendente de banco y se hizo el loco cuando le preguntamos por qué no se crean políticas y resoluciones que den como resultado que a un municipio, ¿verdad?, a través de los ayuntamientos, a través de las asociaciones, se les regale un tractor a tasa cero de interés, como lo hacen los países desarrollados, agrícolas desarrollados. Pero déjame concluir, que se haya prestado para casas, para vehículos, para consumo, para remodelar tu casa. Y fuimos capaces, oigan bien, que en alguna medida lo critiqué, aunque no lo vieron bien alguna gente, de que le prestamos cualquier cantidad de dinero a cualquier dominicano para que se vaya de vacaciones, gente hasta sin trabajo. Pero que eso entonces eso lo estamos pagando ahora. ¿Dinamiza qué? Eso es lo que ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Estamos haciendo gente más pobre. Exacto. Gente que sin dinero, sin trabajo, se fue de vacaciones, y tiene que pagar, comprometiendo los ingresos futuros. Pero la banca tiene cuenta por cobrar. Eso tiene que ver con el aumento en las tasas, que ahora la gente... Entonces, mi hermano, por ejemplo, que pagaba 22,000 de su préstamo, ahora paga 26, pero esos 4, ¿quién se lo va a dar? María, tú estás brillante. Mira, está lúcida ¿qué ahora. pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Entonces, soltamos esa cantidad de dinero que salió a consumir. Y ahora hay que bienes y servicios, la inmensa mayoría importados. Si nosotros hubiésemos invertido esa misma cantidad de dinero, ¿verdad?, en producir, oigan bien, mis amigos del PRM, que ni planificándolo lo hacen tan mal, oigan bien, planifican ese dinero, desembolsarlo, no para consumir, sino para producir, sobre todo en el campo y los sectores agroindustriales de República Dominicana, a que la fiebre porcina no hubiese pasado en República Dominicana o que nos hubiésemos recuperado en lo inmediato. Entonces nosotros no tuviéramos los niveles de inflación que tenemos ahora. Eso fue lo que hizo Bolivia, no fue una receta que se la trajeron de la NASA. Finalmente, patrón, y muy brevemente, la presencia del presidente del Banco Mundial en República Dominicana, ¿qué significa? ¿Vino a darle una pela a Luis? ¿Un espaldarazo? Un espaldarazo al gobierno, a felicitarnos por que somos el ejemplo del mundo. ¿Cuál es la situación? Miren, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hacen actos de presencia todos los años en República Dominicana, con la finalidad de preservar, mantener y conservar los intereses de los diferentes inversores del mundo en República Dominicana. Eso no es un hecho fortuito. No obstante eso, República Dominicana, real y efectivamente, esto no se lo estoy diciendo yo, entren a la página del Banco Central y verifiquen primero nuestra deuda consolidada. República Dominicana, ¿verdad?, hasta febrero del año 2023, este gobierno ha tomado alrededor de 27,000 millones de dólares. Eso no lo digo yo, ni me lo estoy inventando, porque salen a decir que eso es mentira, embuste, cogieron esos cuartos prestados. ¿Es un incentivo para que sigan cogiendo prestados? No, para parar eso. Para parar eso, para eso. ver de dónde se va a pagar eso. Esa es la principal variable. Entonces, el Banco Mundial, para que la gente esté atento, existe la posibilidad de que se sigan hilvanando ideas al respecto de la creación de nuevos impuestos, aumentos de tasas de impuestos o ampliación de la base de los mismos. Gracias, Israel. Usted vino como vocero del PRD aquí, pero María no lo dejó. ¿Es verdad? No, María no lo dejó hablar del PRD. Es que hay cosas que él tiene que explicarle a la población porque hay que ayudar a la gente. Gracias para María de los Ángeles, para Evelyn Torres Nova y para mí un gran placer tenerle aquí. Invitamos a nuestro público, nos acompañe mañana.